Un fármacos en la antigua religión griega era el sacrificio o exilio ritual ejecutado por los hechiceros de una víctima o chivo expiatorio humano. Las víctimas eran llamadas farmacoi y el hechicero era llamado farmacón. Un esclavo, un minusválido o un criminal era elegido por el farmacón para el sacrificio. Esa es una cita de, bueno, ya dijimos de freedictionary.com. Características que no tenía el protagonista de los evangelios. O sea, de acuerdo a los evangelios, Jesucristo no era ni esclavo, ni minusválido, ni criminal. En la antigua Grecia, los farmacoi eran las víctimas propiciatorias, lo que no fue el dios del inframundo helénico. Hades era ley, batuta y constitución en el infierno griego, por lo que no podía ser ningún farmacoi, o como el caso que nos ocupa, el cordero sacrificado para el perdón de los pecados. Hades es mitología, y si Jesús es Hades, sencillo, no se complique, también Él es pura mitología. En este punto ya no sabemos a qué atenernos, cuando de creer en nuestro Señor Jesucristo se trata. Es el que tiene las llaves del infierno en Apocalipsis 1:18. Es el de Primera de Timoteo 2:5, un simple humano, mediador entre Dios y los hombres. Es el de Hebreos 7:17, sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec, que es el mismo de 7:27, quien ofreció él mismo, o sea, el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Es el Jesucristo de Juan 1:1-3, que en el principio era el Verbo, y era con Dios, y era Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el de Romanos 16:25, cuyo misterio se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es el de Marcos, Mateo y Lucas, crucificado por sedición contra el imperio romano en tiempos del emperador Tiberio. ¿O es, por el contrario, el que fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8? El ovino cachorro en el centro del misterio de Apocalipsis 13:8, pues siempre son misterios. Muy bien podría ser una referencia a alguna de las primeras crías de las ovejas de Abel, el hermano de Caín, ofrecidas a Yahvé, se supone que en sacrificio. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Génesis 4:4. Resulta imposible determinar de cuál de los corderos se trata, pues el autor no lo especifica. Y si el cordero inmolado desde el principio del mundo no es ninguno de estos, no hay forma de tener ni siquiera una idea aproximada con respecto de su identificación, porque estamos precisamente en el principio del mundo, y antes de este principio no había animales, y no había nada, solo una tierra que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1:2, Reina Valera 1960. Peor, Jesucristo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, Juan 1:1, ya había participado en la creación del mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Incluyendo corderos y ovejas, por lo que decir que Él es un cordero expiatorio sería desconocer su papel en el proceso de la creación de todo lo que existe. Participación puesta en entredicho, además, por el autor de la fantasía literaria que da conclusión al Nuevo Testamento, cuando apenas comenzando su obra, limita su acción creadora a mera observación, eliminando de plano su rol como creador. Jesucristo, el testigo fiel, dice Apocalipsis 1:5. Si es testigo fiel, no es quien ejecuta. Y más como víctima
y más como víctima propiciatoria, un cordero sacrificado por los pecados de la humanidad cuando todavía no había humanidad. Y si se quiere decir que Adán y Eva ya habían pecado, entonces la muerte del hijo de la oveja solo fue para expiar esa falta de Adán y Eva. Y a eso se limita su efecto purificador. Y si ya el hierro adámico por la ingesta frutal en el jardín del Edén fue expiado por ese cordero, no hay entonces pecado original, como asegura Pablo en Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Decir que todos llevamos la culpa de Adán y Eva es usar el engaño desde el punto de vista de su propia religión, para domar y someter al creyente a los dogmas de culpa de un culto obsoleto a una deidad anacrónica. En Deuteronomio 24:16, hablando el personaje Moisés de las leyes de Yahvé, dice a los israelitas: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Y si esta es una ley del Dios único, ¿cómo puede haber pecado original? Aunque nunca sabemos a qué atenernos con las leyes de Yahvé, pues después de decir que cada uno morirá por sus pecados, el Dios judío ordena, montando en cólera, preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Isaías 14:21. Pero antes de Deuteronomio, el impredecible Dios israelita dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, una pasión humana, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:5. No castigo, castigo. Castigo hasta la cuarta generación. Tres posiciones diferentes del Dios Yahvé que aún no se decide por una. Pero ninguna de las tres sirve de sustento al anuncio de Pablo en Romanos 5:12, quien refuta a Yahvé de manera abierta. Pues si lo más lejos que llega el castigo del papá de Jesucristo es a la cuarta generación, ¿cómo es que por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron? De ordinario oímos a cristianos decir que hay que hacer lo que Dios manda en su palabra. Y yo pregunto, ¿cuál de sus palabras? Apocalipsis 1:5 dice, además, que Jesucristo es el primogénito de los muertos y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto último lo igualaría a la res ovina, si entre los muertos es contado también el cordero de Abel, que junto con los demás ofrecidos a Jehová, es de los primeros muertos que registra la leyenda bíblica. De no ser el cordero ofrecido por Abel, es entonces el mismo Abel, que de los humanos bíblicos es el primogénito de los muertos. Es el hermano de Caín y asesinado por éste. Es hijo de Adán, el primer hombre, y de Eva, la primera mujer, como son presentados en la novela Génesis, primer libro de toda la Biblia, y esto lo descarta como co-creador del universo según aparece en el prólogo del llamado Evangelio de Juan. Tenemos entonces que establecer que entre el Jesucristo masacrado en la cruz del patíbulo por el prefecto romano Poncio Pilato y el Jesucristo primogénito de los muertos, solo existe de parentesco el nombre, más nada. Son dos Jesucristos diferentes. Pero la nueva forma de salvación de Juan, el de los evangelios, no se encuentra en la ley de Yahvé, la Torá, e implementarla es romper con la ley de este Dios. O sea, si usted quiere implementar una costumbre diferente a la costumbre que ordenó Jehová, usted tiene problemas serios. Pero en la nueva forma de salvación de Juan, el de los evangelios, no se encuentra
no se encuentra en la ley de Yahvé, la Torá, e implementarla es romper con la ley de este Dios establecida como ley eterna, en relación a la cual Jesucristo dijo en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacer cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Reina Valera, 1960. Y ni el cielo ni la tierra ha pasado, así que la ley sigue vigente. Si cayera Juan en manos de Yahvé, de seguro sería encontrado culpable de atraer a los judíos a una religión diferente, que es uno de los delitos cuya condena es la pena capital. Si te incitare tu hermano, dice Jehová, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a otros dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, no consentirás en él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Deuteronomio 13, 6, 10. O sea, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposa, si quieren que tú seas, digamos que quieren que tú seas musulmán, hay que arrancarle la cabeza, hay que apedrearlo. Pero los cristianos no compran nada de eso. No son tontos. Esta es una rígida ley del Dios Yahvé, y Jesucristo dijo que el que no obedece uno de los mandatos de la ley, el que no obedece, dice Jesucristo, uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19, Biblia de estudio, Dios habla hoy. Grande en el reino de los cielos serás si eres fanático cristiano por matar a tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, por el gran delito de decirte que adoren a otro Dios. De modo que Jesucristo era un rabioso defensor de esta clase de leyes concebidas para la destrucción de la sociedad, por lo que en Mateo 10, 34, 35, Él dice, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, o a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. El llamado cuarto evangelio sugiere que Jesús moriría para expiar los pecados del ser humano, como hemos visto más arriba, y lógicamente este homicidio tenía que ser dedicado al Santo de Israel, el monarca supremo, Yahvé. Muy por el contrario de lo que sugiere Juan con su alegoría, los sinópticos dicen bien claro que el sacrificio de Jesús sería para la redención del pueblo de Israel, y peor todavía, para un segmento de esa engreída etnia. En la cena de Pascua, la última con sus 12 acólitos en predios terrenales, Jesús, mostrando la copa de vino, les dijo, esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Marcos 14, 24. Mateo 26, 27 dice lo mismo, pero introduce la idea de que es para perdón de sus pecados. Y solo dice que es de Lucas
al igual que Marcos, no habla de sus pecados y solo dice que es derramada en favor de ustedes. Lucas 22:20, lo que reduce el acervo de recipientes a un círculo muy estrecho.